Está en la línea de W Radio Mario Di Constanzo, es político y economista. Él fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Como un especialista en el sector que ha sido incluso funcionario público, esta idea que tiene el presidente López Obrador de agarrar las afores inactivas y ponerlas a trabajar, digamos, para usar el argot financiero, invertirlas, que trate de generar, ¿es una buena idea? ¿Cómo la ve? La iniciativa del presidente es una iniciativa electorera, mentirosa y que confisca el ahorro de los trabajadores. Es una iniciativa y una propuesta inviable absolutamente. Es un atraco a los trabajadores porque finalmente son sus cuentas. No son cuentas olvidadas ni remanentes, son cuentas de personas que están tratando de cobrarlas, pero le están poniendo mucha burocracia. Son cuentas de mexicanos que trabajaron en México y se fueron a Estados Unidos, de migrantes, y que desde allá no pueden rescatarlas. Y además, pues es un fondo que va a resultar inviable porque, según la iniciativa, se compone o se va a alimentar también pues de las utilidades de Mexicana de Aviación, del aeropuerto, del Tren Maya, pues que en este momento no dan utilidades, al contrario, dan pérdidas y son subsidiadas. Entonces es una muy mala idea, es electorera porque no es para todos los trabajadores. La propuesta, al no reducir, por ejemplo, la edad de jubilación, las semanas cotizadas, pues eso no permite que sean para todos los trabajadores. No es tampoco para los trabajadores que ya están pensionados. Es un fondo que va a resultar insuficiente a largo plazo para poder atender esto, y es un fondo que va a operar sin reglas. Hoy no sabemos realmente cómo va a operar. Ahora, el presidente ha dicho que el 1 de julio, lo anunció en la mañanera, que el 1 de julio empiezan a recibir su pensión completa los que ganen menos de 17,000 pesos. Pues Carlos, todos sabemos que el presidente dice muchas mentiras en la mañanera, y desde luego pues que a lo mejor lo va a hacer pues porque tiene el recurso, tiene el poder del Estado y tiene las finanzas públicas, pero esto no quiere decir ni que vaya a hacer ese fondo, ni que para ese momento ya hayan movido pues todas las afores o todos los dineros. Uh-huh. Me parece que cuando se revisen las cuentas de su gestión, pues ahí van a salir muchos dineros que no se sabe de dónde provinieron y muchas violaciones a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Eso es totalmente claro, uh-huh. Pues que no hay la pulcritud presupuestaria ni mucho menos la transparencia. ¿Es buena idea dejar el dinero ahí en cuentas que se llaman inactivas? O sea, ¿es buena idea dejar el dinero inactivo? Mira, no es que sea buena idea. Ese dinero que está aparentemente inactivo es de una persona que dejó de trabajar, hazte de cuenta que trabajó un tiempo, dejó de trabajar, actualmente tiene 55 años y no ha encontrado trabajo, pero tampoco tiene los 60 como para retirarlos. ¿Qué les estamos aconsejando y qué le aconsejamos a estas personas? Pues que de alguna manera tengan o traten de mantener esta cuenta activa, haciendo depósitos de 100 pesos mensuales para que la cuenta esté activa y a los 60 pues puedan retirarla. Pero ¿no se supone que solo a los demás de 70 años se las quitan? Mira, la iniciativa está muy abierta y yo creo que se han cometido demasiados actos discrecionales en este gobierno. Efectivamente, la iniciativa dice que son las cuentas inactivas de 70 o más años en el caso del IMSS o de 75 o más años en el caso del ISSSTE. Sin embargo, el término de inactivo pues puede ser trasladado a otras personas, y esto es a mí lo que me preocupa. Yo creo que si se iba a hacer así y si iba a operar la aplanadora de Morena, por lo menos deberían de tener el cuidado y la sensatez para dejar las cosas muy claras, y más en este tema en donde hay tanta falta de información de la gente, hay falta de educación financiera, eso lo debemos de reconocer. Mira, nosotros estamos atendiendo y orientando a muchas personas, nos hemos tenido más de 1,000 llamadas estos días, precisamente personas que no saben cómo reclamar esto, personas que están muy angustiadas. No está tan fácil reclamarlo, ¿no? O sea, por lo que yo he leído también, que me han llegado denuncias en redes sociales, gente que ha querido sacarlo, no está tan fácil, luego hay muchos obstáculos, ¿no?
No solamente no está tan fácil, Carlos, yo te puedo asegurar que hay una instrucción a nivel gobierno para el IMSS y para el ISSSTE para hacer lo más complicado que se pueda esta devolución de los recursos o esta tramitación de las AFORES. Es muy claro, me dan respuestas. Fíjate, acabo de hablar con 2 personas en la mañana. Tiene 8 meses una persona que solicitó su pensión. Tiene las 500 semanas cotizadas que por ley 73 te piden en el IMSS, y son 8 meses y aún no se lo han dado. Personas que los tienen dando vueltas y vueltas entre el Afore y el IMSS, se echan la pelotita. Realmente son historias de terror. Le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Un saludo. Él fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Él la encabezó, es político y economista. Está en la línea de W Radio el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero. Los diputados del PAN han denunciado que López Obrador ya le echó el ojo a los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años en las AFORES, que quiere quedarse con 40,000 millones de pesos y que súbitamente están pasando cosas muy raras en el Congreso. Ayer la oposición denunció que entre lo que se aprobó en comisiones y lo que se iba a discutir en el Pleno, algo que tendría que ser nada más copiar, pegar, ¿no? Porque ese es el procedimiento legislativo, le cambiaron cosas. Hasta Morena tuvo que reconocer que, pues sí, habían cambiado cosas, dijeron que había sido un error. Diputado Jorge Romero, qué gusto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Sí, ¿eso fueron los duendes? ¿Sí fue un error involuntario o hubo mano negra de Morena? Pues mira, esos duendes, como el que acabamos de escuchar, hermano, esos duendes, que no es la primera vez. Mira, con respeto del duende de este programa que es incapaz de cometer esa suerte de tropelías, ¿no? Sí, yo sé. Mira, primero decirle, Carlos, a tu auditorio que esta iniciativa es grave para la gente que nos está escuchando. Porque esta iniciativa lo que pretende, para toda la gente que nos esté escuchando, que tenga una Afore, o sea, ese ahorro que cada persona decidió poner en una Afore A o Afore B, todas esas personas deben de saber que Morena en la Cámara de Diputados pretende por decreto quitarles esos ahorros para llevárselos a un fondo público sin su consentimiento. No estamos hablando de recursos públicos donde el gobierno, para bien o para mal, puede hacer lo que quiera. Estamos hablando de recursos privados, de recursos de la gente que nos está escuchando, de su Afore. Ellos quieren decir que está descafeinada, que no es verdad, que sea así. Nada, sí es verdad. En su iniciativa pretenden que en todos los casos de personas mayores de 70 o 75 años que llevan 10 años de no cotizar en el IMSS o en el ISSSTE, van a llevarse sus recursos a un fondo público, sin preguntar. Equivaldría, Carlos, para todos los que nos están escuchando, como si tú escucharas que el día de mañana Morena quiere de tu cuenta bancaria llevarse de tu banco tu dinero a un fondo del gobierno. Eso es absurdo. El PAN la consideramos absolutamente confiscatoria, absolutamente inconstitucional y por supuesto que la vamos a votar en contra. Sabemos, Carlos, que la vamos a perder porque Morena tiene su mayoría y para eso la usa, para hacer estas cosas. Pero que la gente se quede tranquila porque vamos a ir inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia a recurrirla, más todos los amparos de la gente que quieren llevar, y por supuesto que van a tirar abajo esta ley porque es obvia su inconstitucionalidad, mi querido Carlos. ¿Por qué lo está haciendo ahorita Morena cuando faltan 7 semanas para las elecciones? Mira, ni siquiera, Carlos, ni siquiera les da tiempo para que pase al Senado, hombre. Son estas ganas de, según ellos, hacer quedar mal a la oposición, según ellos. Pues por favor, si nosotros con todo honor lo decimos que vamos a votar en contra de esto, estamos a favor de pensiones justas, pues claro, pues quién no, todos, si Dios quiere, vamos para allá. Lo que no puedes hacer es disponer del dinero que no es tuyo. Y además todos sabemos, Carlos, qué es lo que ha hecho Morena con todos los fondos que ha tocado, todos. En este país había fondos, o sea, había ahorros para el deporte, para la cultura, para desastres naturales, para ciencia y tecnología. Todos esos los apropió Morena y todos esos ya desaparecieron. O sea, ya sabemos que Morena con los fondos lo que hace es extinguirlos. Y esto es muy grave y por supuesto que vamos a defender a la gente.
Morena lo que dice es que estos fondos no se van a desperdiciar, que se van a utilizar bien y que si alguien quiere tener acceso a esos fondos, lo puede pedir y le van a dar ese dinero, que no está robado. El presidente dice, no somos corruptos, no vamos a robar ese dinero, pues simplemente está ahí asentado, abandonado, pues vamos a darle otro uso, pero si alguien quiere su parte, se la vamos a regresar. Es que eso es lo primero que es una falacia y es donde quieren engañar a la gente, mi querido Carlos, porque lo primero que dicen es, solo nos vamos a meter con las cuentas inactivas. Ah, sí, a ver, ¿y qué es lo que la gente entiende, deduce cuando hablas de una cuenta inactiva? Si tú, Carlos, dices, solo vamos a hablar de cuentas inactivas, tú te estás imaginando que es las cuentas de alguien que ya nadie reclama. O sea, gente que a lo mejor ya se murió, gente que ya es un bien, como decimos los abogados, mostrencos, que ya no tienen dueño. Y no es verdad que esta iniciativa se esté refiriendo a eso. Esta iniciativa está considerando como cuenta inactiva, Carlos, a toda aquella de una persona por el simple hecho que tenga más de 70 años cotizando en el IMSS o 75 cotizando en el ISSSTE, si lleva 10 años de no trabajar. A ver, una persona pudo haber dejado de trabajar hace 10 años, Carlos, y no se ha muerto, y sigue siendo su dinero. Pero fíjate cuál es el verdadero perjuicio. La gente que nos está escuchando que tiene una Afore, escogió entre una Afore A, una Afore B o una Afore C. Y su elección obviamente es pues quién te da más rendimiento, cuál te cobra menos comisión. Entonces, en esta iniciativa ni siquiera te hablan de que va a haber rendimiento, ni siquiera te lo explican. O sea, que no nos digan que no es perjuicio. Si en una Afore privada te dan un rendimiento del 7% o el que tú quieras anual, a un fondo en donde a lo mejor no haya ningún rendimiento, pues claro que eso es un perjuicio para la gente, Carlos. Y además, no te explican ni una sola regla de operación de cómo se van a individualizar las cuentas, ni nombre tiene el fondo, ¿no? O sea, como siempre, una cosa es la mañanera y otra cosa es la redacción de la ley. No tienen nada que ver. Ahora, ¿tiene Morena los votos para aprobarla? Es decir, ¿cuál va a ser la ruta legislativa? Es decir, ¿la va a aprobar Morena en el Congreso y entonces el tema es, nos vemos en la Suprema Corte? Sin duda, pues es que sí, mi querido Carlos. O sea, mientras nosotros por eso hacemos el llamado a que la gente, ni siquiera estoy diciendo que le den mayoría, fíjate quién te lo dice, al PAN. Ojalá y nunca en el Congreso haya una mayoría hegemónica que se imponga sobre los demás, porque eso es lo que hace Morena sobre todos los demás, imponerse. Sí tienen los números, pero nosotros también tenemos los números para incurrir ante la Suprema Corte. E insisto, todas las personas pueden ampararse ante el Poder Judicial y te aseguro que lo ganarían de inmediato al día siguiente, porque esto es decomisarles sus cuentas Afore. Es un robo, pues, así de simple. Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, gracias por estos minutos para el W Radio y muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Buen día. Hasta luego.